Muy buenos días. No hay cosa más preciosa que estar plenamente conscientes de que el Señor está aquí. Se trata de Jesús. Se trata de que el Hijo de Dios vino aquí a la tierra a cumplir su misión. Nuestro Padre es un Dios misionero. Y Jesús fue el primero en que fue enviado transculturalmente para compartir el deseo de Dios. Y reunirnos significa reconocer al Dios que lo envió. Reconocer a Dios que vino en carne. Y reconocer que aunque Él se fue, Él nos dejó su Espíritu Santo, quien da testimonio entre nosotros de que somos sus hijos, quien nos recuerda todas las cosas, y Él espera que nosotros cada día crezcamos en su conocimiento y también crezcamos en madurez para conducirnos de acuerdo a lo que Él quiere que su pueblo viva aquí en la tierra. Bienvenidos, amados hermanos, esta mañana. Me deleito en saludarles. Estuve viendo algunas personas que se han añadido en esta ocasión. Queremos felicitarles porque permanecen y agradecerles porque se conectan con nosotros. Siéntanse bienvenidos. Y bueno, una vez más les digo, mientras me introduzco, usted tome el tiempo de compartir, comparta, para que esto llegue hasta donde Dios quiere que llegue. Necesitamos de usted para que esto se multiplique y el mensaje pueda llegar a más personas. Tengo la intención esta mañana de platicar con ustedes algo que comencé hace 3 semanas. Platicamos acerca de la sanidad de una persona, de un paralítico. Hoy quiero platicar de un milagro precioso. Pero una vez más quiero recordarles que el asunto de los milagros no los podemos ver solamente como tales pensando que Dios solamente quiere sanar. Claro que Él quiere sanar, pero Él quiere otras cosas que van juntamente con ese regalo. La importancia de estudiar los hechos, los sucesos y los milagros de Jesús radica en que usted y yo aprendamos a leer las Escrituras y ver actuar a Jesús. Verlo caminar, verlo cómo se desenvolvía entre la gente, siempre con un sentido y con un sentimiento, con un propósito y en circunstancias diversas que nos permiten interpretar de esas obras principios, enseñanzas. No solamente ver el milagro, sino qué principios y qué enseñanzas nos muestra Jesús cuando Él hace lo que hace. Indudablemente, el verle actuar como lo vemos allí, nos recuerda que en un momento determinado, la Escritura nos anima y nos dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Qué quiere decir eso? Pues que lo que Él hizo en la tierra, Él lo seguirá haciendo hoy y lo seguirá haciendo mañana porque Él es el mismo. Solamente que uno de nuestros errores es pensar que Dios siempre va a responder como nosotros queremos y se nos olvida que Él tiene un propósito para cada quien y nos sorprenderá que algunas veces pareciera ser que no respondemos lo que nosotros le pedimos. Pero con toda seguridad, que cuando lo vemos en la Sagrada Escritura caminando y haciendo lo que hacía, fortalecerá nuestra fe. Nos ayudará a conocer mucho mejor, no solamente la obra de Jesús, sino el carácter de Jesús, y nos va a inspirar a buscar en Él a un amigo poderoso, un amigo fiel. Amados, se trata de Jesús. Jesús es el Evangelio. Bendito sea Dios. Y esto me hace recordar cuando en las enseñanzas que hemos tenido en línea y antes de conectarnos en este tiempo de transmisiones en vivo, pues anteriormente los maestros y hermanos que colaboran, pues nos han enseñado, y uno de ellos, a quien quiero honrar, nos dijo en una ocasión
que el cristiano generalmente no está consciente plenamente de lo que es el Evangelio, aunque ya lo recibió. A veces nos cuesta trabajo evangelizar porque no conocemos los principios del Evangelio, aunque tenemos los beneficios. Y me refiero al hermano Octavio Jiménez. Él está en línea ahorita y quiero decirle a mi amado hermano Octavio, esta congregación le reconoce como un hermano fiel, como un colaborador, y solamente me uno al gozo de la familia, dando gracias a Dios por su vida, por su cumpleaños hoy. Nosotros le felicitamos y le reconocemos entre nosotros como una persona que influye edificándonos en la fe. Muchas felicidades, que disfrute su día. Este día, en capítulo 2 de San Juan, versículos 1 al 12, leemos una historia preciosa. Y al primer versículo, donde dice, y al tercer día, yo me tomé el tiempo, parece que no tiene importancia el dato, pero me tomé el tiempo cuando vi el tercer día, entonces hay un segundo y un primero. El primer día, yo descubrí que el día fue cuando Jesús fue bautizado. El segundo día, según el versículo 35 del capítulo 1, dice, el siguiente día, después de ser bautizado, estaba Juan y 2 de sus discípulos, y ahí hay algo muy bonito cuando le dicen, ¿dónde moras? Y él los llevó y todo. Y al tercer día, o sea, qué detalle de Juan. Los detallitos más insignificantes, él los menciona. Y él dice que en el tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Créalo, este versículo nos puede orientar a buscar un buen tema. Pero mi tema es, Jesús convierte agua en vino. Según la tradición, según esta Biblia, me enseña en un comentario excelente, dice que Jesús tenía como misión salvar al mundo. Y esta misión es la más grande en la historia de la humanidad. No hay llamado, no hay misión, no hay profesión, no hay nada que se pueda igualar al llamado de Jesús a favor de un mundo perdido. Un mundo que estaba totalmente desahuciado. No teníamos esperanza. No habría manera de que nosotros halláramos el favor de Dios. Pero Dios, en su grande amor para con nosotros, envió a su Hijo. Y Jesús lo sabía. No crean que Dios lo sorprendió y aquí le dijo lo que iba a hacer. Él cuando vino, él ya sabía a lo que venía. A lo suyo vino. Aunque los suyos no lo recibieron. Y ahí estábamos nosotros, no creo que solamente los judíos. Por muchos años, yo 31 años sabía de Jesús y nunca lo recibí. Le amaba, pero no sabía cómo amarlo. Hasta que Él se manifestó, tuvo misericordia y me salvó. Este 15 de octubre pasado, el Señor me permitió cumplir 39 años caminando con Él. Estoy agradecido por la misión de Jesús. Y parece ser, pero a veces perdemos de vista lo que Dios hace, pero empiezo a recapitular un poquito mi vida, nada de gloria para mí, nada de aplauso para mí, pero después entró el Evangelio a la familia de mi esposa. Y luego mis hijas. Y no sé, pero no voy a contar porque no es de aplauso para mí, pero mi gratitud a Dios porque Él cumplió su misión, la pude creer y Dios sigue obrando en nuestras vidas. La más grande misión en la historia de la humanidad. A pesar de esto, Jesús empleó tiempo para asistir a una boda y participar en las festividades. Sí, su misión era salvar al mundo. Pero nos da la impresión como que ahí, porque el cristianismo hoy, censuramos algunas cosas que Jesús hizo. Y nosotros debemos ver la Escritura para aprender de Jesús y muchos dogmas, muchas cosas y tradiciones que traemos que si no son pecados en sí, pero son como unas ataduras que no nos permiten vivir nuestro cristianismo con la libertad con que Jesús nos muestra que debemos vivir. Él fue a una boda, a una festividad. Y como dije, quizás nos
sintamos tentados a pensar que no debiéramos ocupar tiempo de nuestra misión importante, que es también la de llevar la salvación a las personas, y perder ese tiempo en asuntos sociales. Pero Jesús no perdió el tiempo ahí. Y nosotros queremos ver el milagro, pero más que el milagro, su enseñanza. Hay quienes solamente quieren ver señales para sorprenderse, pero no. Nosotros queremos ver señales para ser confirmados y aprender lo que entre líneas el Espíritu Santo nos ayude a interpretar. A lo mejor esas actividades sociales pueden o pudieran ser parte de nuestra misión. Tampoco estoy diciendo que se dedique a la pachanga. Ay, el pastor dijo que vaya a las fiestas y todo. No, no le estoy diciendo eso. Jesús no fue a hartarse de comida ni de vino. Y hay algunos hermanitos que les encanta la pachanga, pero nunca testifican. Eso no se vale. No, mi invitación es esa. Mi invitación es a que si usted sociabiliza, aproveche su influencia para cumplir con, tal vez sea su misión. Tal vez ahí en ese momentito conozca de una necesidad, pero usted, aunque esté comiendo lo que le ofrecen, pero esa no es la intención. La intención es que usted vaya y les diga a ellos la fe que usted tiene. Porque ellos nunca van a venir a la iglesia. La iglesia tiene que ir a ellos. Ahí en casa, ¿cuántos dicen amén? ¿Sí? Sí, con frecuencia nuestra misión puede llevarse a cabo en momentos agradables de celebración con otros. Un cumpleaños, una boda, un aniversario, una reunión familiar. Sí, usted dice, ay hermano, que usted no conoce a mis parientes, son unos borrachos. Pues por eso lo manda el Señor ahí. Para que usted, con la justicia de Dios, el reino de Dios en usted, entre y a veces sin palabras puedan ver su conducta, su actitud, su amor, en un momento determinado a decirles su esperanza. Pero si tiene miedo y le da vergüenza, mejor ni se pare. Esto se requiere, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad de no estar recluidos, porque quizá la pandemia para la iglesia Dios la permitió para ayudarnos a entender que no se trata de estar encerrados, no se trata solamente de estar aquí becho abajo con los hermanos. El mundo le urge, el mundo necesita que alguien vaya y les diga que Dios los ama. Pero si salimos, si usted está encerrado y no comparte ni siquiera en internet, hermano, está muy equivocado. Con todo mi amor se lo digo. Deje al Señor obrar en usted donde quiera que esté. Muchos estamos desesperados por regresar a qué, encerrarnos aquí en las cuatro paredes y no hacer nada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si usted no está haciendo nada en su casa y está anhelando regresar aquí, hermano, estamos equivocados. Yo lo voy a recibir con mucha alegría, con mucho abrazo, con mucho gozo, pero lo que quiero es que Dios se agrade de que regresemos. Con una mentalidad. ¿Qué le ha enseñado la pandemia a usted, amado hermano? ¿No lo orientó a lo esencial? ¿No lo orientó a las prioridades realmente? ¿O estamos reuniendo nuestras propias prioridades y nuestro propio reinito y nunca jamás, ni siquiera las prédicas que estamos ahí las comparten, ni siquiera un me gusta, es más, las ignora y ni siquiera se conectan a veces? ¿Qué podemos aprender? Y faltando el vino, dice el versículo 3, bueno, dice el 2, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Fueron invitados. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él les dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo,
llenen estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Un comentario que no tengo en mis notas respecto a este versículo 7. Los milagros de Jesús, como lo dijimos en el milagro del paralítico que fue llevado al estanque, siempre hay una parte que le corresponde a uno, pero Dios hace la parte imposible. Usted no puede quedarse sentado esperando un milagro y no hacer lo que Dios le pide. Él no tiene ninguna obligación con nosotros si no hacemos lo que Él dice. Como dijo María, hagan lo que les dice. Jesús les dijo, llenen estas tinajas de agua. Fueron, llenaron y las llenaron hasta... Yo no sé si entendieron o no sabían lo que iba a pasar, pero las llenaron como que dijeron, llénenlas, y hasta arriba, dice, rebasándose casi. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Aquí no dice que él oró y levantó las manos y Padre, por favor, no, llénenlas y llévenle al maestresala. Y parece ser que también es una insinuación para que entendamos que las oraciones no son para que nosotros nos exhibamos. Porque somos buenísimos para orar en público. Pero mírenlo aquí no vi que alzó los ojos ni nada, sencillamente traigan. Estoy seguro que él oró al Padre de alguna forma que no lo podemos ver, pero fue discreto, solamente oró y dijo, ahora llévenle al maestresala, al maestro de ceremonias, al que estaba organizando todo. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los que servían, que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y luego fíjese, manifestó su gloria. ¿Para qué se llaman los milagros? Manifestó su gloria y en este caso sus discípulos creyeron en él. Sí, benefició al pobre hombre que en una boda era algo vergonzoso que faltara algo en una boda. Y en este caso el vino era algo tradicional, de hecho hasta como que era algo de la ley. Y de repente se acaba y María, su madre, se da cuenta. Yo creo que ella sintió la pena y todo, y le dijo, acuérdense, aquí hay un comentario, aquí no se menciona a José, y los eruditos, en algunos escritos dicen que José al parecer ya había muerto. Entonces Jesús, como el primogénito, como el mayor, ella acude y le dice, no hay vino, se les acabó, como diciendo, ¿qué puedes hacer? Pero no estaba pensando en lo que iba a hacer Jesús, sino que le hace una sugerencia. Y Jesús le quita una pena, una vergüenza al novio. Y en un abrir y cerrar de ojos, si a los enfermos dice, y al instante caminaban, y al instante dejaron su lecho, y todo Jesús era al instante, uno o dos veces mientras iban en el camino, ya fueron sanados, pero no fue por culpa de él, era el asunto de los corazones. Pero él siempre hace lo que quiere. Pero tenemos muchas evidencias de que Jesús hace las cosas al instante. Y este es uno de ellos. A no ser que usted me contradiga y me diga, no, es que aquí no. Él, trajeron el agua, inmediatamente dijo, llévenle al maestresala. Y recalqué, no lo vemos orar, no lo vemos invocar, no lo vemos hacer una ceremonia como nosotros cuando hacemos y queremos orar. No, pues queremos que... No, él sabía para quién, dice, manifestó su gloria. Imagínense el asombro de la gente ahí, después de saber lo que iba a hacer, porque estoy seguro que cuando supieron, se han de haber quedado asombrados. Y dice, y sus discípulos, ¿habían creído o no? Sus discípulos creyeron, fueron confirmados en la fe. Ya después dice, después de esto descendieron a Capernaum y sigue otra historia. Ahí comienza el ministerio de Jesús. Terminando
las bodas, ahí comienza la manifestación de Jesús, su popularidad. Y nos vamos el Evangelio es el más precioso de los evangelios por cuanto él menciona muchas cosas que los otros evangelios no mencionan. Por eso es bueno que lea los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, comparados con Juan, y se complementan porque aquellos no mencionan los eventos que Juan menciona y viceversa. Son muy poquititos, entonces tenemos un cuadro más completo de la magnificencia, el poder y el carácter maravilloso de nuestro Señor. Es el más teológico de los 4 evangelistas, San Juan. Bueno, aquí vemos pues que la Caná de Galilea, pues hermanos, era una aldea muy cercana a Nazaret. Ahí en Caná vemos que había una boda y ya leímos que ahí asistió María, la madre de Jesús. Ella, sin duda, tenía una participación importante en esta fiesta. Incluso algunos escritores afirman que la madre del novio era hermana de María, pero son datos extra bíblicos. Otros todavía más osados dicen que el novio era el mismo Juan, cuya madre Salomé era hermana de María, pero solamente son especulaciones. Pero que al parecer María tenía algo muy importante ahí, sí, porque ella está preocupada. Me imagino que la tía, la hermana o alguien se hubiera sentido bien de que su familiar intercede por esta necesidad. Y en este relato, pues como dije, no se habla de José, posiblemente él ya habría muerto. Jesús ya estaba en la mayoría de edad, tenía capacidad de decidir, por eso su mamá acudió a él. Y antes de empezar su ministerio, Jesús, hasta que sus hermanos crecieron y pudieron ocuparse del hogar. Por eso el versículo 3 vemos a Jesús que comienza su ministerio, deja la familia. Y esto entre paréntesis, él dejó la familia hasta haber cumplido la mayoría de edad. Y es un mensaje para nosotros también. Él estuvo responsable de su madre y sus hermanos. Pero cuando cumplió la mayoría de edad, sabía lo que venía, vio que sus hermanos también ya estaban más preparados, crecieron y pudieron ocuparse del hogar y él pudo ir a cumplir con lo que él sabía a lo que había sido enviado. En Palestina, el país, un casamiento, una boda, era una celebración muy especial. La ley decía que las bodas de una muchacha virgen debían realizarse el día miércoles. Los festejos duraban más de un día. Después de la ceremonia, por la tarde, los nuevos esposos eran llevados hasta su nuevo hogar a la luz de las antorchas. Era una ceremonia preciosa por las calles de la ciudad. Ellos no se iban de luna de miel, sino que se quedaban en su casa y durante una semana tenían abiertas las puertas para recibir a los invitados. Se los trataba a los novios como reyes y sus deseos eran cumplidos durante ese tiempo. En el Antiguo Testamento se le prohibía al hombre ir a pelear durante un año para que se recreara con su mujer. Yo he orado para que vuelva esa costumbre y tengan luna de miel de un año. Bueno, nosotros ya, pero podemos recuperar y llevar a nuestra esposa, ¿verdad?, a una fiesta continua. Una fiesta continua, es una bendición los que estamos casados. Si usted ha llegado en su corazón a menospreciar la condición del matrimonio, posiblemente su corazón no está bien alineado con Dios y solamente se mueven sus sentimientos, pero el matrimonio es una bendición. Cuide a su cónyuge. Jesús había sido invitado, lo vemos aquí, él y sus discípulos, y llegó al parecer como con 5 discípulos. No sé si estaban invitados todos, pero Jesús llegó con sus 5 discípulos, que el capítulo 2 menciona que los encontró. Un día antes los llamó, no estaban preparados para nada. Creyeron en él de momento para seguirlo, pero todavía no sabían a lo que venía. Y aquí comienza él a confirmarlos, a enseñarles, y ahí nos dice el versículo 11, y sus discípulos creyeron en él. Los milagros traen como beneficio también el hecho de ver a Jesús y confirmarnos en la fe.
Tal vez por esta razón, tal vez por una falla de cálculo. Usted sabe, mire, cuando mi esposa y yo contrajimos matrimonio, pues miren, a mí Dios siempre me ha bendecido con gente a mi alrededor. Aunque en aquel entonces sí tenía un liderazgo en la iglesia donde yo me congregaba, pero pues era un miembro con ciertas responsabilidades. Pero Dios me había dado gracia con las personas. Antes de ser cristiano, yo tenía gracia con la clientela donde yo trabajaba. Aquellos pues yo sabía tratarlos porque me dejaban dinero, ¿no? Pero después me di cuenta que era bonito tener relaciones, tener buenas amistades y todo. Y cuando me convertí, seguí incrementando, pero ya con otra mentalidad, el favor de la gente que pues, te busca, platica, te procura, te visita. Cuando nos casamos, mi esposa y yo teníamos invitados como unas 150 personas, o poquito menos, familiares y batallamos muchísimo. Yo no sé ustedes que están casándose o recién se casaron, cómo batallaron para elegir sus invitados. ¡Y qué tristeza, amados hermanos! Ay, pero es que, no, pues no. Y te quedas con los que por alguna razón tienen más significación. Y no es que no ames a otros, pero tienes que elegir porque no puedes con todos. Yo alabo a Dios por mi hija Elizabeth cuando se casó. Yo no sé cómo le hizo. Como 500 invitados. Rosita, pues menos. Poli también, un montón de gente ahí. Y bueno, nosotros invitamos a pocos porque la verdad yo no tenía mucho dinero. Pero nos resultaron como el doble. Dicen que un invitado invita a otro, ¿verdad? ¿O cuántos? Un invitado invita, no sé cuántos, pero así nos pasó. Y la comida no nos alcanzó. El agua fresca que preparamos no nos alcanzó. Mi esposa y yo no pudimos cenar ahí porque no alcanzamos. Es penoso cuando tienes cálculo de algo y luego no resulta como calculaste por la razón que sea. Pero fue muy bonita nuestra boda. Y aquí parece ser que hubo falta de cálculo en esta boda. El vino se terminó. Ahora, el vino, como dije anteriormente, era esencial en una fiesta judía. ¿Saben? Ahorita en la contingencia estamos con las cosas esenciales. Cosas buenas las dejamos a un lado para quedarnos con lo que realmente significa. Y en este punto, en las fiestas, el vino era algo esencial. Sin vino no hay alegría. Sí, es cierto. Yo me acuerdo cuando no era cristiano, pues cuando iba a comer me gustaba mucho un poquito de vino, una carne asada. Yo solito me iba al campo y ponía un T-bone steak, metía en un papel aluminio una papa allá abajo en las brasas, y cuando iba a comer sacaba todo, pero con una botellita chiquita de vino. Mira, qué rico. Pero, ay, ojalá que no estén diciendo gloria a Dios, pero Dios me liberó. Anteriormente no podía decir no, y yo le seguía con el vino, aunque dejara la comida. A mí me hace daño tomar. Por eso yo tengo que tener mucho cuidado. Yo me habitué al alcohol. Estoy en contra de la embriaguez. Por eso predico no al vino, pero usted es responsable de lo que hace. Yo nunca le voy a invitar, no tengo vino en mi casa, no lo voy a reprender porque la Biblia dice no que no tome vino, sino que no te emborraches. Pero si tú te emborrachas con una copita, pues ya no tomes. Y cuidado con los que te invitan, ¿eh? Sí, sin vino no hay alegría, decían los maestros. Que faltar el vino era una gran humillación para los novios. Entonces, María, la madre de Jesús, recurre a Jesús. La respuesta de Jesús a María no debe ser mal interpretada como muchos de nosotros la entendemos. Cuando Jesús dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? No debemos entender como algunos maestros lo repiten, pero como enojados. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Porque nosotros pensamos que María no es la madre de Dios y no es la madre de Dios. Dios no tuvo mamá, según la evidencia. Él es eterno, Él creó a María.
Es la madre de Jesús, el hombre, el Hijo del hombre. Pero no es la mamá, la madre de Dios, como un dogma muy popular lo tiene establecido, con mucho respeto. Debemos entender que aquí ella está preguntando, Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Cuando dice esto, está preguntando, ¿qué es lo que deseas de mí? Y no ese mujer lo interpretan como nosotros podemos decirle a una persona. La frase escrita no puede transmitirnos el tono en que Jesús la pronuncia. No dice si gritó, si le bajó, no dice el tono. Pero sí es importante entender que el término mujer, que a nosotros nos suena hasta un poquito grosero, era en aquellos tiempos un término respetuoso que no tiene palabra afín interpretada en el castellano. De hecho, en el griego es la misma palabra que Jesús usa para María desde la cruz cuando le dice a Juan, mujer, he ahí a tu hijo. Tampoco es menospreciativa, sino es con mucho cariño y con mucho respeto. Pero como ya ha sido el diálogo, lo cierto es que María, sin necesidad de mayores palabras, confía en su hijo y dice a los sirvientes, hagan lo que él les dice que hagan. Y hubo obediencia. Escuchen, subrayen, obediencia. Jesús les dijo a los que quitaron la piedra de la tumba de Lázaro, quiten la piedra. Ellos obedecieron. Jesús hizo lo imposible. Lázaro, sal fuera. Sale, quítenle las vendas y déjenlo ir. Siempre hay una parte que nos corresponde y Dios siempre hará lo que Él promete. En la puerta, hablando de la boda, había 6 grandes tinajas que podían llegar a contener hasta 90 litros cada una. Un cántaro era una medida de 37 litros. Eran usadas para contener el agua que se usaba, escuche bien, otros aspectos de la ley, lavamiento de los pies, debido a que los caminos de Palestina eran polvorientos y solo se usaban simples sandalias. No había autos, no había, el que tenía una bestia era rico. Jesús hacía los recorridos de Jerusalén a Galilea, de Galilea a Nazaret, Capernaum, caminando. Y la verdad es que cuando tú usas huaraches, te das cuenta que los pies sudan, pero sudan, ¿sí? Debido a que los caminos en aquel entonces eran polvorientos. También se usaba esta agua para el lavamiento de las manos. O sea, tú llegabas a la casa, en este caso de la boda, y tenías que llegar y ahí estaba el agua para limpiarte, para lavarte, para asearte. Porque pues, te digo, sí huelen mal los pies, los huaraches. Yo cuando traigo huaraches me pongo calcetines porque... cuidado. ¿Sí? Se usaba también para el lavamiento de las manos, que los judíos más tradicionalistas u ortodoxos, también es la palabra, acostumbraban a hacer entre plato y plato en las comidas. Fíjate bien, siguiendo una ordenanza de la ley contra la impureza. Ellos comían, por ejemplo, unos taquitos de adobada, se comían 1 o 2 y le seguían los de asada, iban y se lavaban las manos de comida a comida. Eran tan escrupulosos como hoy con nosotros con el coronavirus. Yo conozco personas, y ayer antier disfruté a una de ellas, que en cuanto te acercabas te ibas y te sanitizaban. ¿Sí? Y bueno, qué bonito. Podemos criticar y podemos asombrarnos, pero qué bueno que tienen hoy el cuidado, porque la verdad es que sí estamos en tiempos muy peligrosos. Jesús mandó que llenaran de agua estas tinajas hasta arriba, acuérdense, hasta el ras. Luego mandó llevar el agua al maestresala. No oró, por lo menos en la forma en que hubiéramos esperado que así fuera. El maestresala era una especie de maestro de ceremonias. Él estaba encargado de ordenar el servicio y animar la fiesta. Él estaba encargado de las horarios de la comida y los invitados. Los novios tranquilos, estaba delegado. Yo creo que él sintió una grande responsabilidad cuando supo que no había vino. ¿Y qué voy a hacer? Calculé mal y se me va a armar cuando los novios vengan y me digan, esta es solamente una
interpretación que estoy haciendo yo, que cabe por lógica pensar que había gran preocupación. Cuando el mayordomo o el maestresala probó el agua convertida en vino, él fue el primero en asombrarse. Y lo hizo notar. Tal vez algo en broma o tal vez en serio, al novio el hecho de haber guardado para el final de la fiesta el mejor vino. Sí, pues mira, el primer vino es para tus invitados, los demás para los gorrones que lleguen. Pero no, fue a la inversa. Y el novio les dice, pues, ¿qué has hecho? Siempre se sirve y tú has reservado el mejor para el final. Ok, hasta aquí estamos viendo el milagro. Vamos a ver la enseñanza. Es sencilla, es sencilla. Lo que sí cabe notar es que esta fue la primera vez, según San Juan, que Jesús mostró su gloria y los primeros sorprendidos fueron los discípulos que él había convocado. En el bautismo, el Padre manifestó su gloria en el Hijo, de tal forma que el Espíritu Santo vino y posó en él en forma de paloma corporal, los cielos se abrieron y escucharon una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo contentamiento. Y dijo lo que María dijo, a él escuchen. María lo está confirmando. En primer lugar, aquí debemos notar que este milagro pues fue en una fiesta. Por eso les digo, si los invitan a una carnita asada, vayan. Si ven que toman cerveza, hermano, no se escandalice, no los juzgue, no son cristianos. Pero usted cuídese de lo que hace y de lo que dice. Ahora, si tiene miedo, ni se pare. Al rato lo van a sacar arrastrando, mejor ni se pare. Ni haga acto de presencia, pero si usted define bien cuál es su misión, y quizás su misión es precisamente en reuniones familiares. Yo conozco preciosos hermanos que ya no visitan a su familia porque son unos borrachos. Yo digo, hermano, pues llévele la luz. Cuando estén en el ataúd, ¿qué va a decir usted? No, pues Dios se lo va a demandar porque usted pudo haberles dicho. Y se trata de decirles, que sepan, ellos decidirán. Usted solamente muestre la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los primeros sorprendidos fueron los discípulos que él había convocado. En primer lugar debemos notar pues que este milagro fue en una fiesta. Jesús no era severo ni aburrido. Él se gozaba en compartir la alegría de sus seres queridos, hermano. El rostro y el carácter de Jesús es muy diferente al que muchos de nosotros pensamos que es. Él era normal, no era religioso, era respetuoso, pero no era religioso. Él vino y rompió una tradición y trajo el vino nuevo, que es el gozo del Señor, el gozo del Espíritu Santo, el gozo de poder participar aquí en la tierra sabiendo que tenemos una misión. Y la misión es dar testimonio de la gloria de Dios, no entre los hermanos, sino allá donde no le conocen, en otras culturas, donde hacen cosas que nosotros ni siquiera imaginamos. Yo no sé si usted fuera un misionero de los que, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de apoyar, si nos platicaran, y si usted fuera, a lo mejor con nuestra religiosidad echaríamos a perder la obra que ellos comenzaron, porque ellos están comenzando en algo que la gente no conoce. Y nosotros llegaríamos para establecer dogmas, nuestra iglesita, nuestras costumbres, nuestros hábitos, y lo que haríamos sería nomás reproducir nuestra religión. Pero como he dicho en los funerales, yo no vengo a hablarles de religión, respeto la suya, vengo a hablarles de un Salvador, de Jesús, el Hijo de Dios. Y recalco, no vengo a invitarlos a mi congregación, no es mi intención y no es grosería. Vengo a invitarles que vengan a Cristo, a quien dice que somos pecadores y bla, 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 y que se arrepientan. Si un día nos visitan, será un honor poderles ver entre nosotros.
Eso es lo que yo ministro generalmente en los funerales. En medio del mensaje y todo, siempre hablo de que no vengo a decirles que vengan con nosotros, pero que busquen a Jesús, el Hijo de Dios, quien perdona y quita el pecado. Él se gozaba pues en compartir la alegría de sus seres queridos. Estaba en una boda de unos grandes amigos o en la boda de algún familiar. Él participaba activamente en la fiesta. Algunos creyentes creen que un cristiano no debe participar de las fiestas. Bueno, perdóneme, pero Jesús lo hizo. Y no hay ninguna razón para creer que los creyentes no puedan hacerlo, pero hay que considerar el motivo con que Jesús lo hizo. Guardando, escuche bien, hermano, hermana, participe, pero guardando el decoro, pero con toda alegría. ¿Qué queremos decir guardando el decoro? Bueno, pues el hecho de que usted vaya a la fiesta no quiere decir que usted se vista mundanamente. Dé un ejemplo. Sea diferente. Marque sus convicciones en su forma de hablar, en su forma de vestir, en su conducta. Ellos necesitan ver a Cristo en nosotros. Esto es en primer lugar. En segundo lugar, es importante destacar que Jesús hizo este milagro en un hogar humilde de una sencilla aldea y frente a mucha gente. Escuche bien. Él estuvo en un lugar sencillo, humilde, en una aldea pequeña, pero había mucha gente. Estas características de aquí en adelante definirían el ministerio de Jesús. En una ocasión vino aquí en Ensenada una persona que yo respeto mucho como ministro y ha sido de mucha influencia en mi vida, pero alguien me comentó algo que me puso triste en una ocasión que lo invitaron. Y la verdad que en esa ocasión o no hubo propaganda, no hubo convocatoria adecuada, pero fue muy poquitita gente la que respondió. No me pregunten la razón. Y él se sintió un poquito mal. Esto es lo que yo escuché. Por eso no digo ni nombre ni mucho menos. Dijo, ¿saben qué? Yo ya no vuelvo a Ensenada. A mí me conviene más venir a Ensenada y comerme unos tacos que venir a predicar. No, aunque haya una sola persona, nosotros tenemos que predicar como si hubiera 1000. Jesús es lo que nos está mostrando. Él practicó con uno, con dos y en multitudes. Él predicó en lugares sencillos como hoy, en una aldea sencilla, ante mucha gente. Y vuelvo a decir, estas eran características que definirían el ministerio de Jesús. Y por último, en tercer lugar, Jesús obra solidariamente con los novios, solucionando un problema que le hubiera traído vergüenza y tristeza. Los creyentes, esta es la enseñanza, debemos ser solidarios y nunca gozarnos en las desgracias ajenas, sino tratar de ayudar a que se solucionen. Eso es ser luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que por sus obras el Padre sea glorificado. María, la Madre del Señor, nos enseña que también con su actitud recurría a Jesús cuando tenía un problema, reconociendo que Él podía solucionarlo, y aunque no entendió ella muy bien qué es lo que haría Jesús, ella confió en su Hijo. Qué linda enseñanza. Esto nos desprendería un subtema acerca de lo que muchos piensan que es María, donde parece ser que ella es la mediadora y que no, ella no. Ella se sometió a Jesús. Cuando Jesús le dice, aún no ha llegado mi hora, es lícito pensar que Él hace referencia al momento de su crucifixión, porque sabía que era la misión a la que Él había venido, a morir por nosotros, por nuestros pecados. Y muchas veces Jesús se pronuncia de la misma manera, aún no ha llegado mi hora. Concluyo. ¿Qué aplicación podemos darle a esta enseñanza? De la misma manera en que Jesús cambió el agua en vino, y esto trajo que la preocupación
y la posible humillación de los novios se convirtieran en alegría, escuche bien, así usted y yo también, cuando llega a la vida de otras personas, nosotros podemos cambiar todo lo imperfecto, todo lo triste y todo lo que no tiene sabor y gozo en el nombre de Jesús, tornarlo en alegría, paz y esperanza. La pregunta para terminar: ¿ha hecho Jesús este cambio en usted o cambió de religión a religión? A lo mejor usted se congrega, se goza y necesita este día decirle a Jesús, no solamente es ver milagros, tú eres Dios. Te amo, Jesús. Conviértase a Jesús de todo su corazón, que Él tome control de toda su vida y que usted siga viendo las maravillas de Dios, pero también aprendiendo lo que las maravillas le quieren enseñar. Amados hermanos, es una gran alegría poder estar aquí entre nosotros. Quiero hacer notorio ya para terminar que, por favor, sigan teniendo cuidado de su salud. Hoy, en estos días, la fecha de regreso posiblemente se vea retardada por muchos que no se cuidan. El contagio está a lo alto. Otros estados regresaron de la naranja al rojo. Y Baja California, al parecer, está a punto también de ser declarada otra vez rojo. Por favor, hermanos, iglesia, cuídense y cuiden a los demás. Oren por los pastores que estamos en el valle de la indecisión. Sufrimos porque nos hacen saber, hermano, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? Cuando sabemos que la situación no es propicia. Y termino para saludar. Aquí entre nosotros, allá en una esquinita, está un amado pastor nuestro. Viene de los Estados Unidos, nuestro hermano Gary. Por razones obvias, nosotros tenemos todo el protocolo aquí, pero pues las cámaras están ocupadas, pero sí me hubiera gustado que lo enfocaran, lo saludaran. Muy, permítanme, gracias, hermano Gary. Ahí está, miren, una gran bendición por más de 20 años aquí en Ensenada. Y él, venciendo sus temores, vino a saludar al hermano Francisco y vino a saludarnos a nosotros. Un saludo, pastor. Un saludo para usted. Gracias. De esta manera nos damos por despedidos, animándoles a que escuchen bien lo que sigue, y gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga.